Hola, bienvenidos a Cuéntame de Economía y hoy vamos a hablar de Pemex, una empresa que la ha estado pasando bastante mal en las últimas semanas debido a los accidentes que obviamente han dañado las instalaciones, han costado pérdidas humanas y obviamente también hay un impacto en sus finanzas. Y para ello me acompaña Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. Hola, Ivette. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Y Alberto Verduzco, jefe de Información en Expansión. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Alex, qué gusto, Ivette. Ivette y Alberto son dos compañeros que también participan en Expansión Daily, que también deben de escucharlo, no se lo pierdan. Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Es cierto, Alex, pues ahí estamos todos los días por la mañana. Bueno, a partir de las 6 de la mañana nos pueden escuchar en el Daily con las noticias más relevantes del día. Pero bueno, hoy muchas gracias por invitarnos a Cuéntame Economía para platicar de un tema que yo creo que ha sido bastante mediático en los últimos días, ¿no? Porque pues parece que es una tras otra. Es como esto de la ley de Murphy que dices, no, nada más puede salir peor y mira, ¿no? Accidente, derrame, baja de calificación por parte de las calificadoras. Entonces, bueno, yo creo que sí valía la pena platicar de qué está pasando con Pemex. Y negación total por parte de la autoridad, ¿no? Pues ya ni tan en negación, porque a finales de julio Pemex sí salió a dar una conferencia de prensa porque ya era como intentar tapar el sol con un dedo y entonces dieron algunas explicaciones acerca del accidente del incendio que ocurrió en una plataforma marina a principios de julio y luego también del famoso derrame que se descubrió de forma fortuita por imágenes satelitales, pero bueno, tampoco es como que acepten la gravedad del asunto, pero al menos ya no niegan que sí hay un problema ahí. Exactamente. Alberto, ¿por qué es importante Pemex? ¿Por qué debe de importarnos Pemex? ¿Qué importancia hay de Pemex para la economía y para los ciudadanos? Sí, claro. A ver, Pemex es una empresa muy importante para México, por muchos años denominada o considerada la gallina de los huevos de oro. Pemex, fundada en 1938, es la compañía petrolera estatal que produce, explota el petróleo y el gas, hace la refinación, distribución, comercialización minorista de los energéticos, así como de petroquímicos. Tiene una gran relevancia porque Pemex es de los principales exportadores del país. 60% de la producción que se hace de crudo sale al exterior. El 60% de su petróleo se exporta sobre todo a Estados Unidos y a Asia. Entonces, bueno, pues te imaginarás todos los recursos que genera, pues por todos los dólares que se vienen a través de la venta que genera la exportación de Pemex. Y adicional, pues también porque en términos de carga fiscal, pues también le reditúa al gobierno. Le han buscado con el paso del tiempo reducir la carga fiscal a Pemex porque también creo que la ensangrentaban demasiado. Pero bueno, es de ahí la importancia, la naturaleza de Pemex. Gracias a esta petrolera, los mexicanos podemos ir a cargar gasolina. Por cierto, quiero aprovechar para preguntarles, para que nos dejen comentarios en la parte de YouTube y en Spotify, si han ido a cargar gasolina, si han sentido que está cara, pues en cuánto les sale en la estación donde van a cargar. Platíquenos si han sentido el golpe del alza de precios. En fin, pues para varias industrias también Pemex es importante. Es una compañía con mucha importancia, relevancia, con un presupuesto también muy importante que se le destina cada año y que, déjame decirte, la ha pasado mal, como bien dice Ivette, durante por lo menos de 2013 a 2021 generó pérdidas. Por fin en 2022 casi 100 mil millones de pesos generó de ganancias, pero después de una racha de 10 años de puras pérdidas, en 2022 pues ya vio luz. Y ojalá pudiera ser una empresa que habitualmente pudiera tener como números más verdes, por decirlo, o negros. Negros, porque sí, al ser una empresa tan importante, pues estar tanto tiempo transitando en números rojos, pues no es lo positivo. Y nada más para concluir, incluso en el ranking que hacemos de las 500 empresas en expansión, Pemex, para que vean la relevancia y la importancia, Pemex es la número 1. Y Ivette, ¿qué está pasando ahorita en Pemex? ¿Por qué está tan mal? ¿Por qué estas alertas?
Pues, ¿qué está pasando con Pemex, Alex? Esa es la gran pregunta. Y ¿sabes qué? Un poco, a lo mejor para poder entender el fenómeno, a mí me gusta a veces pensar que Pemex es como una especie de pariente rico, o sea, el pariente rico que todos tenemos a veces en la familia, ¿no? Al que recurrimos para, pues, a lo mejor salir del paso en los últimos días de la quincena, o para el padrino que nombramos para la boda o el bautizo del bebé, ¿no? El que se pone espléndido, digamos. Un poco eso era Pemex para las finanzas públicas, porque pues el petróleo es buen negocio y la verdad es que sí, o sea, se recurría a Pemex como la caja chica para poder fondear luego otro tipo de proyectos, ¿no? Pero justamente o sea, daba tanto y no recibía porque no se regresaba eso, ¿no? No se le regresaban esas utilidades, pues que Pemex dejó de invertir en actividades estratégicas para su operación, como la exploración o incluso en la parte de refinación de crudo, pues también, o sea, a ver qué hay que hacer ahí, pues dar mantenimiento a las refinerías básicamente, ¿no? Es dar mantenimiento igual que a las plataformas, igual que tener dinero para exploración en otros campos, etcétera. Bueno, pues Pemex al final no lo hizo y no lo hizo durante muchos años, porque esto no es una cosa de que hay en los últimos 6 meses no ha invertido y pues pum, ¿no? Un montón de accidentes, no. O sea, esto ya incluso trasciende esta administración, o sea, ya he sabido que Pemex desde hace incluso yo creo que una década no tiene reinversión importante, y pues eso dio paso a que hubiera pues una serie de accidentes en varias áreas de negocio, tanto en plataformas, en refinación. Quizá los últimos más sonados, ¿no? Fue esta explosión que dio paso luego a un incendio en la plataforma Notch A en la sonda de Campeche, ahí en Cantarell, y luego días después se dio a conocer un derrame en la misma zona, que ahí un poco sí hubo polémica porque Pemex lo reconoció después, ¿no? Pero decía, ay, fue muy poquito, o sea, se derramó nada, fue una fisura, cosa de nada, ¿no? Y los ambientalistas y el geógrafo que tenía o sea, que obtuvo las imágenes satelitales decían, a ver, no, o sea, esto es por las características de la mancha que se ve en las imágenes satelitales, pueden ser 400 kilómetros cuadrados, o sea, no es como que una fisura de 5 centímetros. No. Ajá, entonces, bueno, todo eso ha dado paso a que las calificadoras se pongan mucho más duras con Pemex, y entonces después de estos incidentes vimos como un par de ellas pues rebajaron la calificación. Oye, Ivette, pero déjame decirte también otra cosa. El número de accidentes que se han registrado en lo que va del sexenio, que ni siquiera ha terminado, son 185 accidentes, que son 46% mayores que el número de incidentes que ocurrieron durante todo el sexenio de Peña Nieto. Y hay otro factor que también creo que vale la pena destacar de esto que comentaba sobre las finanzas de Pemex. La política de austeridad, de acuerdo con expertos, también ha tenido un efecto. El hecho de que pues, no le estén inyectando los recursos que necesita una petrolera tan importante, pues se ha reflejado desgraciadamente en estos accidentes. Y como lo menciona, ¿no? Hay consecuencias. Yo no reinvierto, no me cuido, entonces Moody's lo que hace es pone en perspectiva negativa la calificación. Fitch es más agresivo y la recorta. Ahora, ¿qué significa esto de la calificación de Pemex? Es que todo el dinero que pida o que pida en un futuro le va a salir más caro. ¿Por qué? Pues porque es más riesgoso que pueda pagar. Pero fíjate, Alberto, lo que tú mencionabas, Ivette, López Obrador, él ha destacado mucho que la deuda de Pemex ha bajado. ¡Mentira! Incluso cifras que da el mismo gobierno dicen que al cierre de marzo de este año, Pemex debía poquito más de 107,000 millones de dólares. Pero que esta cifra ha sido 15% menor a lo que había cuando llegó el gobierno actual. Hay que tomar con cautela siempre estas cifras, porque además de todo, pues si bien es una cifra muy grande la que nos comentas y pues está estructurada en un tiempo, lo cierto es que en el corto plazo, estamos hablando por lo menos de entre 2023 y 2025, Pemex tendrá la obligación de pagar 20,400 millones de dólares. Entonces, tanto en los mercados nacionales, internacionales y principalmente a fondos de inversión privados.
Es una cantidad muy importante y sobre todo con todo el panorama que nos ha pintado Ivette, pues siempre es complicado. Además, el precio del petróleo no tiene palabra de honor. Un día puede estar arriba, pero acuérdate de lo que pasó con la pandemia. Se hundió, incluso llegamos a tener números negativos en el precio del petróleo. Entonces, pues no es un ingreso que puedas apostar siempre a que se va a concretar como lo tienes presupuestado. Entonces, bueno, eso complica desde luego que tengas este compromiso en 2 años de 20.400 millones de dólares, pues no es cualquier cosa. Y es ahí donde entramos en la pregunta, ¿de dónde saldrá el dinero? Sobre todo si Pemex, con todos estos problemas que hemos mencionado, no puede producir el petróleo, pues tiene, ahorita por ejemplo con este incidente que ocurrió, pues se le merma la producción, entonces pues obviamente los números se te empiezan a descuadrar con lo que tenías presupuestado. Así que bueno, eso va a ser una tarea bastante interesante. Va a tener que echarle dinero para también modernizarse, para poder, digamos, pues como limpiar todas estas fisuras que se tienen para evitar que se vuelva a dar un incidente como el que acabamos de observar. Y pues ya veremos, pero sí va a ser un tema complicado y sobre todo de dónde va a salir el dinero para hacerle frente al compromiso que tiene Pemex. ¿Sabes qué? Que es incluso un poco difícil, es que como decías, el tema de la producción, porque justo, ¿no? Lo que mencionaban, venía de muchos años reportando pérdidas y luego en 2022, ¡pum!, ¿no? Ganancias. Y por eso es que se posicionó en el primer lugar en nuestro ranking de las 500, porque siempre se está peleando el lugar ahí con América Móvil. Pero en realidad fue un crecimiento, entre comillas, artificial. O sea, no fue como que la petrolera estatal ya hubiera tomado medidas para mejorar su operación y su rentabilidad y que eso pudiera ser sostenible en los siguientes años. Y es que más bien obedeció a que veníamos de un piso muy, muy bajo en el precio del petróleo por la pandemia y de pronto la demanda, o sea, con la reapertura económica, el fin de los bloqueos, la demanda de crudo sube, el precio se va para arriba y pues Pemex así de venga, chepa acá el dinero. Y pues por eso fue un muy buen año 2022, pero en realidad, o sea, no hay garantía de que eso se pueda replicar en 2023 y menos aún si tampoco se han hecho cambios profundos en el modelo de negocio, que eso es algo que han dicho las calificadoras mucho, ¿no? O sea, Pemex no ha hecho esto. Moody's lo dijo recientemente cuando rebajó la calificación, dijo, no hemos visto cambios profundos en el modelo de negocio, no tenemos razones para creer que va a mejorar y por eso bajamos la calificación. Y un poco lo que otra calificadora había dicho en mayo era la única razón por la que mantenemos una calificación entre comillas como que pasa de panzazo, ¿no? O sea, ni buena ni mala, pero bueno, ahí medianamente es porque tiene el respaldo del gobierno, ¿no? Es solo por eso, pero en realidad eso también es como de pincitas, ¿no? Porque en cualquier momento cambia la administración y si da un banderazo la nueva administración y dice yo ya no voy a respaldar, pues entonces ¿qué va a pasar? O sea, en realidad esto de dónde va a salir el recurso, pues yo creo que ni siquiera, o sea, yo me atrevo a decir, yo creo que ni siquiera Pemex lo tiene tan claro en estos momentos. Y que representa un reto no solamente para la administración actual, como dice, ¿no? Sino el que venga, qué es lo que propone y la importancia de que el gobierno esté respaldando a Pemex, si no, esto estaría mal. Pero bueno, ahora pasando a la parte positiva. ¿Qué piden calificadoras de riesgo crediticio como Moody's, como Fitch, como HR Ratings, como Standard & Poor's para que Pemex tenga una mejor calificación crediticia? Bueno, pues entre algunas, esto es lo que ellos sugieren. ¿Cómo lo hacen? Pues es otro problema, ¿verdad? Pero una es de que Pemex debe de fortalecer su posición de liquidez, ¿no? La otra es, como bien lo mencionaban, debe de invertir en mantenimiento, en cuidar sus instalaciones, en modernizar sus instalaciones para que obviamente sea más eficiente. Otro gran problema es la producción petrolera, que debe de crecer y que hemos visto en estos años que si avanza muy poco, de manera muy marginal, y que ese flujo de dinero también sea constante para que Pemex pueda hacerle frente a sus compromisos financieros a los que les debe prácticamente, ¿no? Pero aquí en otra parte, Ivette, ¿qué podría pasar o cuál sería el otro panorama para que se siga degradando la nota soberana de Pemex? Sí, hay 3 como principales riesgos que las calificadoras advierten y uno, por ejemplo, es que no haya evidencia de que
haya un mejor modelo de operativo que permita, pues sí, cumplir con esta famosa meta, ¿no? De crecer la producción, tanto de crudo, sobre todo de crudo, pero pues también la parte de refinación. O sea, ese es un riesgo. Y justo, Beto, lo que decías, ¿no? O sea, este accidente pues vino a darle al traste a eso, porque justamente esa zona es una zona súper relevante para Pemex, porque es una zona quizá de donde se obtiene la mayor parte de la producción, y por el incidente pues sí se mermaron algunos barriles diarios, que es como se mide. Ya Pemex había dicho a finales de julio que estaba cerca de recuperar la producción, pero al menos el dato mensual seguramente sí se vio afectado. Luego, otro riesgo es el desempeño operativo por la falta de inversiones en mantenimiento, que bueno, ya vimos, ¿no? O sea, lo que puede pasar, o sea, explosiones, incendios, y no nada más de las refinerías, de las plataformas. Incluso también este año se cayó por ahí un helicóptero, que bueno, eso no, o sea, a ver, era una empresa que le daba servicio a Pemex, pero pues también, o sea, el riesgo está, además por la actividad en sí misma, pues hay un alto riesgo de incidentes. Y el tercer riesgo que detectan las calificadoras es que se implementen políticas que debiliten activamente el crecimiento de la empresa, que eso básicamente es política, ¿no? Entonces, y justo estamos en un año pues previo a elecciones, hay que ver cómo, o sea, cuál es el discurso con el que va a venir la nueva administración. Entonces, por todos lados, por donde lo veamos, la verdad es que lo tiene complicado. Y al final eso, porque me van a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿No? O sea, eso, pues, ¿qué más da? No, sí tiene que ver, porque justamente por esta deuda que comentaba Beto, que tiene Pemex tan grande, pues depende de una buena nota o de una buena calificación por parte de estas instituciones como Moody's y demás, para poder acceder a financiamiento, porque recordemos que Pemex es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Que depende de esto para poder acceder a financiamiento. Y pues si tiene mala nota, es como cuando uno quiere entrar a la universidad, ¿no? O sea, que si tienes mal promedio, pues no vas a tener pase directo, la vas a tener más difícil, y un poco es esto. Sí, ese es un gran problema, que Pemex hoy, para ir si quiere acudir a los mercados, pues no va a ser con los créditos más flexibles o accesibles. Claro. O sea, le va a costar más justo por las notas, y lo peor de todo pues es que estamos en perspectivas negativas, ¿no? O sea, eso quiere decir que en un siguiente movimiento la calificadora lo que pensaría es todavía reducir la calificación y ponerle el panorama más complicado. Por eso la necesidad de ajustarse y de pues seguir estos pasos que sugieren las calificadoras. Veremos si lo hace, porque por el bien de México, la verdad es que necesitamos un Pemex saludable. Sí, porque es quizá la empresa, no lo es, la empresa estatal más importante, más la que genera mayor ingreso a las arcas públicas, o sea, sí necesitamos, y porque la verdad es que pese a todo este tema de ir hacia las cero emisiones y la electrificación y demás, seguimos siendo altamente dependientes de los hidrocarburos. Entonces sí, ojalá que las perspectivas mejoren, pero bueno, si no, ya lo platicaremos en algunos meses. Pues exactamente, pues escuchas, como han escuchado, Pemex es importante para las finanzas públicas, Pemex es importante para el gobierno, cualquier gobierno de cualquier partido que esté en turno, para que tengamos acceso a servicios, a servicios públicos, a combustibles, a otras industrias, así que hay que estar atentos con todo lo que sucede. Pues Ivette Rodríguez, editora de Empresas, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y Alberto Verduzco, jefe de Información de Expansión, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alex, Ivette. Y a ustedes, pues escuchar, cuídense mucho y sigan atentos a lo que sucede con Pemex, obviamente a través de Expansión MX. Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión, disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.